Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Gretel. Buenos días, Diógenes, Rodolfo, Jenny. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, Norland. Entonces vamos a dar inicio, jóvenes, a esta videoconferencia. Ya ustedes saben de qué se trata la videoconferencia. ¿Cómo está? Ya saben de qué se trata la videoconferencia. Voy a hacer preguntas, ¿verdad? Sobre el tema. Ustedes ya tienen ahí su cuestionario. Entonces, vamos por acá. Después, la imagen, ¿qué sería? Okay. Espérenme que estamos centrando la pantalla. Entonces vamos a entrar. Una consulta, profe. Dígame. Pero fíjate, amor, que sobre la monarquía hasta hoy me salía que se abría el cuestionario. ¿Cómo que no sabía que se abría la monarquía, el cuestionario? El tema de hoy es la república, no la monarquía. A ver, ¿quién habla? A ver, Yocasta, dígame, ¿tiene algo que decir? El tema de hoy es la república, muchachos, y ahí tienen su cuestionario. Bien. Bájenme sus audios, muchachos, porque se oye mucho ruido. Que bajemos los audios. No oigo yo. Estábamos hablando de la república, muchachos. Beckelin, buenos días. Yocasta, Ashley, Jennifer, Gretel, Norland. Al final voy a tomar asistencia, ¿oyeron? Así es que cuidado, se me desconecta. Entonces, estábamos hablando de la república, ¿verdad? Y decíamos pues que la república es el segundo periodo de la historia del Imperio Romano. Entonces nosotros vemos que en esta historia, ¿verdad? De la república, se caracteriza por un régimen republicano. Recuerden, con la muerte de aquella Patricia, ¿verdad? De aquella Patricia en Roma, que fue violada. Entonces, el Senado decidió declarar república a el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, esa es la historia, ¿verdad? De la república. Entonces, pregunto yo, ¿están listos para las preguntas? ¿Ah? Reina, Norland, Ashley, Jennifer. Buenos días, Reina. Haga la pregunta. Haga la pregunta. Cansado. Hermano, ¿cómo estás? Profe,
Espérense un momentito. Estamos tratando de centrar esta pantalla. Hagan menos ruido, se oye mucha interferencia en sus casas, muchachos. No, hombre, Apaguen los micrófonos, muchachos. Entonces comenzamos, muchachos. ¿Qué significa República Romana? Solo son 13 preguntas, las que estaban en el cuestionario. ¿Alguien puede contestar? ¿Cuál es su pregunta, docente? ¿Qué significa República Romana? Buenos días, Joel. Buenos días, buenos días. La República Romana comenzó cuando terminó la monarquía, que terminó por que el último rey, Tarquino el Soberbio, Exacto, ajá. permitió la violación de una patricia de Roma Así es. y ahí el Senado decidió pues convertir a Roma Perfecto, ya en una así fue. república. Ahora entonces dígame, hábleme de la república. ¿Qué significa? ¿Verdad? Pues república es una forma de Estado, ¿verdad? Joel, Norland, Sí, es una forma de Estado que se extiende desde el año 509 antes de Cristo. Y cuando ya se puso fin a la monarquía, inicia la república. sí. Hasta el año 27 antes de Cristo, fecha en que inicia el Imperio Romano. Porque después recuerden que viene la tercera época, el tercer periodo, porque dijimos que era monarquía, república, imperio. Después viene la imperio absoluto, la diarquía y derechos germánicos, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde consolida su poder la república? ¿En qué país? En Roma, así es. En Italia, exacto. Exacto. Ah, está bien, está bien. En el centro de Italia, profe. Exacto, en Italia. ¿En qué En el siglo decía? V antes de Cristo. Perfecto. En el siglo V Así es. antes de Y Cristo. también en los siglos 4 y 3 antes de Cristo se impuso como potencia dominante en la península itálica. Bueno, vamos a ver la otra pregunta. Vamos a la tercera. Muy bueno. ¿Se fijan? Vamos a la tercera. ¿Cómo inicia entonces la nueva etapa de la historia de Roma en este imperio romano? ¿Cómo inicia? A ver, chicos, los que estuvieron contestando estuvieron muy bien. Me gusta. A ver. ¿Cómo inicia, joven? La pregunta, profe. No, la tercera. Estamos en la tercera. Sí, repítala, ¿Cómo que no le inicia? entendí. ¿Cómo inicia en este tiempo, verdad? El imperio romano. para hablar de un. Mira, la pregunta exacta, a ver, la pregunta exacta te la voy a dar, ¿verdad? Dice, ¿cómo inicia la nueva etapa de la historia de Roma en el Imperio Romano? Inicia después de la Gretel, después de Dali, la guerra Carlos, del Julio César. No, inició con los 7 reyes.
No, esa es la monarquía. Mm, Bueno, en este tiempo se intensifica la competencia por las magistraturas. Ya aquí empiezan a verse los magistrados entre la aristocracia romana. Cuando entonces se dan unas fracturas irreconciliables, pero son fracturas políticas. Eso está por la diapositiva 6. Entonces ellos tienen esas fracturas políticas, ¿verdad? Pues que se acuden a Roma. Sí, a Roma, que en ese momento era la República, ¿verdad? Con 3 guerras civiles. Ahí vemos que se dan 3 guerras civiles. Y estas guerras pues terminan destruyendo la República, así como termina la República. Y desemboca en una nueva etapa de la historia de Roma, que entonces caemos en el imperio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la otra pregunta, la 4. Vamos a hacer la pregunta 4. ¿Cómo era Roma antes de la llegada de la República? ¿Cómo era Roma antes de la llegada de la República? Era una monarquía, profe. Exacto, era una monarquía, exactamente. ¿Ves qué fácil que estaba la respuesta? Ajá. Y entonces ya sabemos, ¿verdad? Que con Tarquino el soberbio hizo desastre, ¿verdad? Porque mandó a violar a esa Patricia, pero con este emperador, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que vino él haciendo? Sembrando el terror, ¿verdad? Para mantener el control de Roma. Entonces, vamos a ver la otra pregunta. Si están fáciles, se fijan, muchachos. No son difíciles. A ver. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer acto Bruto como cónsul? A ver, ¿cuál fue el primer acto de Bruto como cónsul? ¿La violé? Vale. ¿Puede obligar a quién? A Colatino a renunciar bajo el pretexto de que era un tarquino y que Roma no sería libre. La violé. Es que el problema es que la familia de Tarquino quedó viviendo todavía en Roma, entonces le dice Bruto, como cónsul, le dice a Colatino, no, tenemos que sacar a toda esta familia, si no Roma no va a ser libre. Entonces, hasta que todos los miembros de esta familia cogen la ciudad, entonces Colatino se ve presionado, pues, y entonces se mudó al pueblo latino de Danubio. Eso está por la diapositiva 11, muchachos. Entonces, él se va a vivir a otro lado, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. A ver, jóvenes, necesitan leer, chicos, leer su Definitivamente. ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿quién la contesta? ¿Cómo estaba compuesto el instrumento de la conquista de la legión? ¿Cómo estaba compuesta el instrumento de la conquista En de el la legión? instrumento. ¿Cómo estaba compuesto el instrumento de qué? De la conquista de la legión. A ver, Jennifer. De la legión. Estaba compuesto por ciudadanos, recuerden, reclutados en tiempos de guerra. Recuerden de que ellos iban conquistando y echaban preso a todo el que podían, ¿verdad? Y a medida que fue avanzando la conquista, entonces Roma utilizó los contingentes de las ciudades denominadas y aliadas como tropas auxiliares, ¿verdad? Tras esas guerras latinas que otorgaron entonces a la República Romana, ¿verdad?, el control de todo el territorio De la monarquía. Eso está por la diapositiva 14. Entonces, esta es la historia de la República, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. Bien.
Vamos. Entonces, ¿en qué etapa se inicia el principiado o diarquía? Ya vamos al tercer periodo. ¿En qué etapa se inicia el principiado o la diarquía? Bueno, esta es la primera vez que vamos a videoconferencia, no se preocupen. Ya ustedes pueden ir leyendo con tiempo sus diapositivas, ¿verdad? Las preguntas de los cuestionarios sirven también para que ustedes estudien. Entonces, no se preocupen. Pero en la próxima vez ya no van a tener esta falla, ¿verdad? Ya todos van a poder leer sus diapositivas, tener sus preguntas contestadas, tener sus respuestas listas, ¿verdad? Tranquilo. ¿Cómo estás, Beckelin? Bien, ¿y usted, profesora? Bien, hija, me alegro de verla. Aquí con Entonces, foto para entrar. sí, pero aquí estamos. Aquí No estamos. se preocupe, aquí estamos. Yo voy a tomar lista al final, ¿oyeron? Porque recuerden de que voy a Ok. colocar la asistencia ahí en la plataforma para que la licenciada mire que ustedes participan, ¿verdad? Es que el problema, profesora, es que no sabíamos que teníamos que descargar la aplicación. Hasta después en el momento es que se miró eso. Ah, sí, pero Ahí lo... el enlace está en la plataforma, yo siempre lo pongo en la invitación para que ustedes puedan entrar. Pero no importa, esta es la primera vez, no se preocupe, ya ustedes ya no van a tener más problemas más adelante, ¿verdad? Entonces, Ok. ¿en qué etapa se inicia el principiado, muchachos? Que es el tercer periodo de Roma, ¿verdad? Profe, se inicia desde el ascenso de Octavio, de Augusto Octavio, el año 235. Ajá, en el año 235. Ajá. ¿Qué más? Antes de Cristo, momento en que se produce la muerte de Alejandro Savero y se inicia la llamada. Inicia con el advenimiento de quién, a ver, de Augusto, con poder. Ajá. Con la muerte de Alejandro Severo. Exacto, exacto. ¿Y qué más? Y se inicia la anarquía. Ajá, pero ¿en qué año termina? Estamos hablando del año 27. En el año 235. No, 284 de nuestra era. A ver. En el 284. después de Cristo. Así es, en el 284. Exacto. Durante este periodo, el poder supremo es compartido con el Senado y el príncipe o el emperador, ¿verdad? Ya estamos entrando al imperio ahí nosotros. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles fueron las clases de constituciones imperiales que se dieron en esa época? ¿Verdad? Enumerémoslas y hablemos de cada una, aunque sea un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron esas constituciones imperiales? ¿Cuáles fueron las? Muchachos, bájenle al audio, que está chillando mucho. A ver. Sí. A ver, ¿cuáles fueron? Buenos días. ¿Cómo están? Profe, por favor, Sí. diga que deberían de apagar los micrófonos y encenderlos cuando contesten. Muchachos, bájenle un poquito al sonido porque está bien fuerte. Sí. Ajá, ¿cuáles son los cuatro tipos de constituciones imperiales que se dieron durante el imperio? A ver. La edicta, La edicta, exacto. ¿La otra? decreta, rescripta. Exacto. Y falta mandata. una. Perfecto. Muy bien, Reina. ¿Se fijan? Ah, si no es difícil. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Me gusta. Mire, así se lucha, ¿verdad? Profe, ¿me escucha? Profe? Sí, le escucho. ¿Quién habla? Diga su nombre. A ver.
¿Quién habla? ¿Joven? Diógenes. ¿Eres tú? No. ¿Quién habla? Ashley. Bien. Sigamos entonces a la siguiente pregunta, ¿verdad? Muy bien las contestaron ahorita. Enumere los códigos de la época diocleciana. Y hable de cada uno de ellos. Vamos a ver. A ver. ¿Cuáles fueron esos códigos que se dieron en la época diocleciana? Profe, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Piense que tengo problema con, no se escucha nadita el audio. ¿Qué será? ¿Será que usted tiene malo su audio? ¿Cómo se llama usted? Carlos. Azair es ¿Cuál es su nombre? ¿Me escuchan, jóvenes? Entonces tenemos ¿cuántos códigos en época del imperio? En época, ¿cómo se llamaba? Diocleciana. A ver. Teníamos 3. A ver. ¿Cuáles eran esos códigos? A ver, Beckelin. A ver, Reina. 2 códigos. A ver, ¿cuáles eran? Dígame. Gregoriano y hermogregoriano, algo así. Hermogregoriano. Perdón, gregoriano y hermogeniano. Y hubo un tercero que se llamaba teodosiano, ¿verdad? Teodesiano. Teodosiano, ¿verdad? Entonces, hablemos de gregoriano. Hablemos un poquito del gregoriano. Reina, porque los otros no me están diciendo nada. A ver, Ashley, Diógenes. Se los olvidó, profesora. Se los olvidó. El gregoriano fueron leyes privadas. Ajá. Eran dice de un emperador. El gregoriano aparece, dice, después el hermogeniano, que los dos eran de carácter privado, tanto el gregoriano como el hermogeniano. ¿Hay qué más? Pero ¿cuál de ellos era el más completo? Que pertenecieron a las compilaciones prejustinianas. Exacto, exacto. Miren qué excelente, ¿verdad? Ella. ¿Cuál fue el más completo de estos códigos? A ver. No les sabría decir, profe. Ahí está, amor. Ahí mismo está. Ahí estaba en la... Buenos días, Luis Valladares. El más completo fue el gregoriano, ¿verdad? Y entonces dice, y contiene constituciones imperiales dictadas entre los 196 y 295. ¿Verdad? Vamos a hacer otra pregunta, dígame. Después aparece hermogeniano. Así es, el hermogeniano, exacto. Exacto, y eran ambos de carácter privado, ¿verdad? Pero el más completo era el gregoriano, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la labor legislativa efectuada por Justiniano? Eso lo estuvimos repasando hasta en el aula. ¿Cuál fue la labor, dice aquí, legislativa efectuada por Justiniano? A ver, chicos. Corpus Civilis. Así es, él hizo el Corpus Iuris Civili, el Código Civil. Iuris, sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más hizo en su labor legislativa él? ¿Ah? Dígame. ¿Qué más, chicos? Además del Corpus Iuris Civili. ¿Ah? ¿Qué más, amor? A ver. ¿Qué más hizo?
estuvimos hablando que hizo varias cosas, ¿recuerdan? ¿Ah? Además del código, ¿qué más hizo? Hizo un digesto, ¿no se acuerdan? Justiniano hizo el digesto y él dijo, bueno, estas leyes me sirven, estas leyes no me sirven, voy a reformar estas, voy a derogar aquellas, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa hizo la ley de las 12 tablas? ¿Verdad? Que contiene prácticamente los 6 civiles que nosotros tenemos hoy en día. Todas esas mismas figuras jurídicas que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Vamos a continuar con la próxima pregunta. A ver, chicos. La próxima pregunta es, entonces, ¿cómo era conocido el digesto? El nombre, ¿cómo era conocido el digesto? Esa es una de las labores que hizo Justiniano, pero tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Pandecta, ¿verdad? Pandecta. Pandecta y Iuris. Exacto. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del derecho postclásico? Aquí ya estamos en el postclásico, ¿verdad? Entonces, veamos las características del derecho postclásico. A ver, ¿cuáles son, chicos? Es decir, toda esta época de ese imperio, ¿verdad?, corresponde a la época postclásica, ¿verdad? Y se subdivide entonces en derecho vulgar y derecho justiniano, ¿verdad? Estamos, a ver, ¿me puedes decir alguien alguna característica de este derecho postclásico? Una de ellas es absolutismo imperial, profe. Exacto, ¿qué más? ¿Otra? Falta de originalidad. Ahí lo dice, falta de originalidad. No eran originales ellos. Porque en ese momento no había creación jurídica. ¿Ves? Solo el afán de adaptar el derecho anterior al tiempo presente. Porque mire, hay etapas muy bonitas en la historia que nosotros vemos que los juristas se están dedicados a estar como nuestro jurista, doctor Iván Escobar Forno, su hijo también. Nosotros tenemos un gran jurista aquí en Nicaragua, el doctor Iván Escobar Forno. Nosotros estudiamos todo lo que son los civiles con la doctrina de él. Y siempre, por ejemplo, cuando salió el Código Procesal Civil Nicaragüense, el doctor hizo perfectamente bien, hizo un manual comentado sobre el código, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda doctrinariamente también, ¿verdad?, a tener más conocimientos sobre lo que se está presentando. Entonces, así a como nosotros, que también nuestros juristas trabajan, ¿verdad?, con respecto a al derecho que se está dando en ese momento, o sea, la parte jurídica si está evolucionando o no. Entonces, así en esa época, ellos solo se dedicaron a adaptar lo que tenían al tiempo presente, ¿verdad? El derecho anterior al tiempo presente. Por eso es que no fueron tan originales ellos, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra característica que quieran agregar? ¿Me escucha? Dígame, sí, Mauricio. Buenos días. Estaba probando si tenía salida. ¿Cómo dice? Estaba probando si tengo salida. No lo escucho, Mauricio. Casi no se le escucha la voz. Sí, tengo problemas con mi salida. ¿Aló? No le escucho, Mauricio. Entonces, muchachos, durante este imperio siguió dándose esa legislación de Justiniano. Dígame. Para lo que tenemos problemas de conectarlo bien, porque el audio está bastante dañado, va a cargar. Muchachos, es que tienen que bajarle el volumen a su audio, si no, no vamos a oír nada, ¿verdad? Si ustedes no controlan el audio. Bien.
Entonces vamos a la siguiente pregunta. A ver, chicos. Vamos a la siguiente pregunta y vamos a terminar. Entonces vamos a la última acá. ¿Cuál fue el destino de Roma después de Justiniano? ¿Cuál fue el destino de Roma después de Justiniano? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Miren que se había ido hasta la pantalla. Estamos en la última pregunta. ¿Cuál fue el destino del derecho romano después de Justiniano? ¿Cuál fue el destino del derecho romano después de Justiniano? ¿Quién la puede contestar esa La pregunta? legislación Ajá, a ver, Reina. rigió hasta el Imperio de Oriente, Ajá. siendo traducida al griego, el Imperio Bizantino, el Imperio Oriente. Ajá. Eran más greco-oriental que romano. Exacto. Ah, perfecto, me encanta, Reina. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre ese destino de Roma después de Justiniano? Porque recuerden que Justiniano es un gran aporte al derecho, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el imperio después, el imperio romano, después de que ya Justiniano ya no estaba gobernando? ¿Qué más, Reina? Bueno, creo que El trabajo, profe, ¿sí? el trabajo de Justiniano produjo publicación, traducción e declaradas importancia de obligatoriamente. su obra. Muchachos, no hablen todos al mismo tiempo. A ver, dígame, Rodolfo. El trabajo de Justiniano produjo publicación, traducción e importancia de sus obras. Exacto. El gran mérito de la obra de Justiniano fue condensar el saber jurídico de Roma y actuar como el eslabón de continuidad. Así es, así es. Ajá. Dígame, ¿lo escucho? Exacto. Entonces, nosotros vemos aquí. A ver, Gretel. Las colecciones de Justiniano fueron introducidas y declaradas obligatoriamente en Italia. Imagínate que eran tan maravillosas, buenísimo, todo lo que él aportó, ¿verdad? Al derecho, a la parte jurídica, ¿verdad? Entonces llegaron a ser hasta obligatorias, porque imagínense de que eso es lo que nosotros tenemos hoy en día. Por eso es que nosotros estudiamos el derecho romano, porque ahí están los pañales de las figuras jurídicas que nosotros tenemos en nuestra legislación nicaragüense, ¿verdad? ¿Tienen algo más que agregar? Porque ahí termina, muchachos, la videoconferencia con esas preguntas. Me encantó, voy a tomar asistencia, me encantó que hayan luchado por conectarse, que hayan luchado por contestar, ¿verdad? Para la próxima, jóvenes, ya ustedes van a tener más experiencia. Este fue el primer día, ya van a tener más experiencia. Entonces, permítame, estoy buscando un lapicero. Solo puse voy a tomar asistencia, jóvenes, no se retiren. Vamos. Yocasta Meléndez. Ay, no, se lo quito. Muchachos, apaguen su micrófono. Danish Ever. Marvin Campos. Aquí. Sí. Yocasta Meléndez, ya está. ¿Alguien más? Marvin Campos. Marvin Campos. ¿Ah? Marvin Campos. Sí, Marvin Campos. Ashley García. Rodolfo, profe. A ver, Bequelín. Carlos Obando. Darwin
Yo. Sí. A ver. Marvin ya está. No, Margin Campo. Margin. Margin Campos. Ah, que había puesto así, me hacía falta una Y. Mauricio Corea. ¿Cómo estás, Mauricio? Falto yo, Joel. A ver, Joel. Yo, profe, Joel Rodolfo Montes. Cisnero. Joel Montes. Espérense. Calma. Joel Montes. A ver, ¿quién más? Entonces, Darish Ever. Ya está. Norland Mendoza, profe. Darish, Diógenes Cárdenas. Pero es Damaris. Ay, Dios mío, si está linda en esa foto. Norland Mendoza. Bien, a ver, ¿alguien más, chicos? Y yo ya me apunto mi profesora. Jennifer, buenos días. Jennifer. A ver, Jennifer Greta. Mena. Jennifer A ver, Mena. papayito, Jennifer. A ver, María, Mena. oí el gallo. Jennifer. Jennifer Mena. Apellido, Jennifer. Mena, Mena. Mena. Yo, profe. Y a mí. A ver, Omar Antonio López. quiero ver quién más me falta. Omar Antonio, buenos días. Rodolfo Cisnero, profe. Sí, Rodolfo ha estado toda la videoconferencia. Rodolfo Cisnero. A ver, ¿quién más? Joel Montes. Tatiana Ibarra. Norland ya está. Gretel Castillo. A ver, Gretchen. ¿Dónde está Gretchen? Gretel. Yo, profe, Gretel Castillo. Sí, Gretel Castillo. Charlyn ¿Alguien? Coronado. Reina, ¿cuál es tu apellido? Amaya Espinosa. Reina Espinosa. Amaya Espinosa. Reina Amaya. Sherlyn Coronado. ¿Alguien más se me queda? Darish. Ya, no me gusta. Buenos No días, apuntaba. profe. Ese Darish es Damaris Heber Darbeles. Donde dice Darish. Sí, Damaris Ever. Darbeles. Sí. Darwin Calero. Hola. ¿Alguien más? Buenos días, Darwin Calero. Tatiana Ibarra. Azaí Hernández. No me gusta. Permítanme. ¿Y cómo saber? Sí, se oye. Tatiana Ibarra. Sherlyn Se oye. Coronado ya está. Creo que ya están todos. Yo, Joel Profe, Montes. Tatiana Ibarra. Profe, a mí Tatiana Ibarra. no me apunta. Mire, hay dos Norland, apuntó a los dos. Bien. ¿Alguien se me Profe. queda? Dígame. Solo hay una vez que le mora la apunto. Azaí Hernández. ¿A quién, amor? Profe, ¿Sí? soy Daily. Lo que pasa es que salgo con la cuenta de mi hijo Diógenes. Ay, ¿cómo se llama? Yo te apunté Dios. Daily. Está bien, vamos a buscarte. A ver, ¿cómo te llamas entonces? Daily Ibaña Calero. Darwin, no. Daily. Daylin. Daylin Ibarra. Ivania Calero. Ivania. Profe, contésteme. a mí. Escucha, profe. ¿Ok? ¿Alguien más? Y a mí. ¿Alguien más? Azaí se me- Hernández. Yo. A ver. Azaí Hernández. Ya Mauricio ya está, Jenny. Profe. Martín Campos, ya está Martín Profe. Campos. Ya está Martín Campos. Bécali. Margin Campos. Desapareció esto. ¿Qué? ¿Alguien más? Luis Profe. Valladares. Profe. Dígame. ¿Sí? Azaí Hernández. Sherlyn Coronado. ¿Ah? Azaí Hernández. Dígame otra vez el nombre. Ramón Solano.